la presentación de Derlis Parcerizas, la teoría de los circuitos de la economía urbana, un esquema de estudio para las ciudades latinoamericanas. Derlis es profesora y licenciada en Geografía por la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Tandil, provincia de Buenos Aires. Auxiliar docente en el Departamento de Geografía de la Universidad, becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales de la misma universidad. Muchas gracias. Bueno, buen día a todos, a todas. En primer lugar quiero agradecer la invitación de la profesora Leonora. Muchas gracias por recibirnos y bueno, también a todo el equipo de trabajo, de investigación, gracias a Estefanía, a Andrés. Y bueno, para mí también es un placer estar acá compartiendo, sobre todo en esta mesa de trabajo interdisciplinario, ¿sí? Yo vengo de la geografía, así que espero que las ideas con las que estamos trabajando en el grupo al cual pertenezco, que es un grupo también dirigido por la profesora María Laura Silveira en Argentina, pero que trabajamos desde este enfoque teórico de los circuitos de la economía urbana, varios tesistas, estudiantes de maestría y de doctorado, que somos de Argentina, de Brasil, de Chile, y estudiamos diversas temáticas que abordan, digamos, problemáticas también en las ciudades, que es lo que tenemos en común, el estudio del territorio de las ciudades. Así que espero que pueda contribuir para pensar los procesos que ustedes están trabajando. Y también me gustó mucho y quiero felicitarlos por este trabajo interdisciplinario que ustedes señalaban y que mencionaba Mancay, que significa salir de la zona de confort, ¿no? Salir de estudiar en las oficinas, en los laboratorios, e ir al territorio, o sea, hacer trabajo de campo, entrevistas. Esa articulación que ustedes están haciendo me parece muy interesante entre lo que es la investigación, la docencia y la extensión, fundamentalmente en el territorio, es muy enriquecedor. Bueno, lo que voy a presentar entonces es las ideas principales de esta teoría, y la presentación mía está organizada en tres partes. En un primer momento voy a hablar del autor, ¿sí? Del geógrafo brasileño Milton Santos, que es quien propuso este abordaje, este esquema de estudio posible para los procesos en las ciudades latinoamericanas, en las ciudades de los países dependientes. En un segundo momento voy a mencionar los elementos principales de esta teoría, y en un tercer momento las formas de operacionalización, es decir, algunos de los temas actuales que estamos estudiando desde este enfoque teórico. Bueno, con respecto a Milton Santos fue un geógrafo brasileño que nació en el estado de Bahía, en el nordeste de Brasil, en el año 1926. Él se formó inicialmente en el área de Derecho, luego estudió Geografía, y en la década del 60 realizó su doctorado en Francia y luego regresó a Brasil. Con el golpe de Estado en este país, en el año 64, debió exiliarse en Francia, y allí trabajó como profesor invitado en diferentes universidades, en Toulouse, en Burdeos y en París, y algunos años más tarde también vivió en América del Norte, en Estados Unidos y en Canadá. También fue profesor entre 1974 y 1976 en Tanzania. Y bueno, cuando finaliza el golpe de Estado en Brasil, él regresa a su país de origen como profesor, para trabajar como profesor en la Universidad Nacional de Río de Janeiro, y a partir de esos años va a publicar 3 libros, ¿sí? Que van a significar una forma de repensar la geografía en el contexto de las ciencias sociales. En esos años es el movimiento de renovación de la geografía conocida como geografía crítica, no solamente en Brasil, sino también en otros países. Estos libros, por una geografía nova, que también está en español, va a ser, digamos, el texto que va a tener un lugar central en esos debates del lugar de la geografía y de la importancia para pensar el espacio desde una perspectiva social, ¿sí? El espacio producido por la sociedad.
Bueno, en el año 1984 ingresa como profesor en la Universidad de San Pablo y allí va también a continuar sus investigaciones sobre las redes urbanas y sobre las ciudades en Brasil, y va a publicar dos libros, La naturaleza del espacio y por otra globalización, ¿sí? Que son dos de sus publicaciones finales, porque él fallece en el año 2001. En los años 60 y 70 es el contexto en el que él formula o comienza a pensar sobre los procesos de urbanización en los países dependientes o periféricos. Pero bueno, este debate, o sea, estas ideas de los años 60 y 70 no solamente se dan en la geografía, sino también en otras disciplinas, también en la sociología, y bueno, diferentes pensadores, diferentes intelectuales de esos años como Castells, Lefebvre, Gino Germani, Eisenstein también van a aportar ideas a este debate de qué se entiende por la modernización y por los procesos de urbanización. Y también otros geógrafos, ¿no? Con los que Milton Santos tiene contacto, como Bernard Kaiser, Pierre Georges o Béatrice Garnier en Francia. Bueno, no voy a profundizar en estos debates, sino que voy a mencionar que él lo que va a interesarse es por estudiar la urbanización en los países periféricos, entendiéndola como un conjunto de procesos diferentes de la urbanización y de los procesos de industrialización que tuvieron lugar en los países desarrollados, en los países centrales. Porque bueno, él, digamos, pensando en este contexto, digamos, de los debates de estos años, él va a entender de que la urbanización en los países periféricos va a estar dada fundamentalmente por una urbanización sin industrialización, que es lo que nos diferencia de los países centrales. O sea, la urbanización tiene lugar y la industrialización también, pero es posterior. O sea, que estos países, nuestros países, no experimentaron este proceso de la urbanización vinculado directamente con la industrialización. Y bueno, él a eso lo va a denominar urbanización terciaria. Tiene diversas publicaciones, digamos, sobre estas discusiones que se dan en estos años, pero finalmente en el año 1975 publica su libro L'Espace partagé, en francés, El espacio dividido, que va a ser donde presenta estas ideas sobre los circuitos de la economía urbana como un enfoque posible para entender los procesos que se dan, ¿sí?, en las ciudades y en el territorio de los países del tercer mundo, ¿sí? El libro está publicado en el año 79 en el portugués, es traducido al portugués. Entonces, para avanzar en cuanto a estos elementos constitutivos de la teoría de los circuitos, él señala de que en los países periféricos el espacio, ¿sí?, es marcado por enormes diferencias de ingreso en la sociedad, y que esa diferencia de ingresos está manifestada por una tendencia a la jerarquización de actividades de la misma naturaleza pero de niveles diferentes. Pensando, por ejemplo, como veíamos recién en la fotografía, ¿sí?, actores que están presentes en la ciudad en las ramas comerciales, o sea, las ramas del comercio minorista. Bueno, existen diferentes actores con diferentes grados de capitalización, que tienen diferentes formas de organizarse en la ciudad, ¿sí?, pero que, o sea, aunque pertenezcan a una misma rama, pueden estar organizados, y él lo va a denominar o en un circuito superior, que es el más capitalizado, con mayor volumen de capitales, de uso de tecnología, y en un circuito inferior, que serían los actores que también se organizan en la ciudad, que coexisten con esos, por ejemplo, actores que coexisten con grandes cadenas comerciales, o sea, pequeños comercios o los comercios de barrio, pero que el uso intensivo no va a ser el capital, sino el uso de la mano de obra. Entonces resultan dos circuitos, o sea, dos formas de organización del espacio, que son resultado de la modernización tecnológica. O sea, él va a hablar de que existen estos dos circuitos, pero que tienen un origen común, que es la modernización tecnológica. Entonces va a identificar desde la teoría un circuito superior, que ahí, como está en la cita, está integrado por las actividades como los bancos, la
industria, de exportación, los servicios modernos, coexistiendo en el espacio urbano, también está presente un circuito inferior, que serían las formas de fabricación no intensivas en el uso del capital, servicios, comercios no modernos o los servicios y comercios de pequeñas dimensiones, ¿sí? Entonces, esta forma de ver la ciudad o de entenderla es a partir de que existen formas de trabajar, ¿sí? o divisiones territoriales del trabajo que coexisten. Es como que también aparecía recién en la presentación, o sea, la ciudad es una juxtaposición, ¿sí? de objetos, también de circulación de personas, ¿sí? de mercancías, de dinero. Esa complejidad, ¿sí? que es la ciudad, podría ser pensada entonces como ese circuito superior a algunas actividades más capitalizadas, como mencionábamos recién, los bancos o las grandes cadenas comerciales, que tienen la posibilidad de organizarse más allá de la escala de la ciudad. O sea, están presentes en la ciudad, pero se organizan en una escala mayor, como puede ser la red urbana regional o, digamos, una escala global, ¿sí? más allá del país. Estas actividades, entonces, del circuito superior tienen la capacidad de la macroorganización del espacio o del territorio, mientras que las actividades menos capitalizadas, que son de pequeña dimensión, tienen sus límites dentro, existen dentro de los límites de la ciudad, ¿sí? Por ejemplo, los pequeños comercios o las actividades intensivas en mano de obra. Entonces, esos dos circuitos, el superior y el inferior, que son una forma de entender o de pensar cómo se organizan las actividades de la ciudad, se diferencian fundamentalmente, según como lo explica Santos, por tres variables o tres aspectos fundamentales, que es el uso de la tecnología, el capital, ¿sí? el volumen de capital, y las formas de organización. Esas tres variables nos permitirían diferenciar o pensar actividades vinculadas al circuito inferior o al circuito superior. Bueno, en este cuadro colocamos algunas ideas que caracterizan los circuitos. El circuito superior utiliza entonces una tecnología de alto nivel que puede denominarse como capital intensivo, mientras que en las actividades vinculadas al circuito inferior la tecnología es trabajo intensivo y frecuentemente es de capitales reducidos y de carácter local, ¿sí? Como mencionaba, organizada estas actividades dentro de los límites de la ciudad. En cuanto al circuito superior, son actividades que disponen de crédito bancario institucional, mientras que en el circuito inferior, si bien la circulación de dinero, la importancia del crédito es fundamental para que esas actividades existan, ¿sí? en la ciudad, pero se accede a un tipo de créditos que son personales, ¿sí? o créditos de dinero en efectivo. Quizás para el circuito inferior esas actividades encuentran mayores dificultades para acceder a un crédito bancario o por los requisitos, ¿sí? El mayor nivel de burocracia que implica tener un préstamo bancario. Con respecto al empleo, en el circuito superior se caracteriza principalmente por ser un empleo reducido, mientras que en el inferior predomina una organización del trabajo, pero que es de tipo familiar. O sea, en los comercios pequeños, ¿sí? Se pueden, o las actividades de servicios predominan o estarían más vinculadas a una organización del trabajo familiar, articuladas dentro de la ciudad y de la región. Mientras que, como decía, el circuito superior se articula más allá de la ciudad. Y tienen lo que también se denomina Santos, realizan un uso corporativo del territorio, ¿sí? Las grandes cadenas comerciales o los bancos, ¿sí? nacionales o extranjeros, por ejemplo. Otra de las características de estos circuitos
es que el circuito superior tiene la posibilidad de realizar publicidades, ¿sí? La publicidad es un instrumento fundamental y que también influencia en los consumos, ¿sí? En los consumos que se dan en la ciudad. El circuito superior tiene esa herramienta o tiene esa capacidad también de modificar o de crear nuevos gustos y atraer clientes, mientras que para las actividades menos capitalizadas, ¿sí? del circuito inferior, la publicidad no es necesaria gracias a los contactos con los clientes, o sea, es los intercambios que se dan cara a cara, ¿sí? Es lo que caracteriza a estas actividades más vinculadas, digamos, con un trabajo, con una mano de obra intensiva. Bueno, estas serían las ideas principales, así, sintetizadas de la teoría, que fue elaborada en los años 70 por Milton Santos, recuperada en los años 90, y desde el año 2001 la profesora María Laura Silveira, que es una geógrafa argentina, pero formada con Milton Santos durante la década del 90 en Brasil, ella retoma estas ideas y comienza a realizar proyectos de a dirigir proyectos de investigación en Argentina. Bueno, acá están los nombres de algunos de los proyectos que se han desarrollado, dirigidos por ella, financiados por el CONICET y otros proyectos también financiados por FAPESPI, que es el organismo de financiamiento en Brasil, semejante al CONICET en Argentina. Actualmente, bueno, yo integro parte del proyecto que se denomina Territorio Usado, Urbanización y Circuitos de la Economía Urbana en el área concentrada de Argentina, que tiene lugar de trabajo, o sea, pertenece al Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires y que es financiado por el CONICET. Y ahí trabajamos, como les decía, docentes, investigadores y estudiantes de posgrado, que realizamos también nuestras tesis de investigación. Algunas características más de los circuitos para pasar a algunos ejemplos concretos, ¿no? que estamos estudiando, es que tienen una existencia unitaria y una oposición dialéctica, es decir, son una forma de pensar la ciudad, pero no son duales, ¿sí? Sino que, como vamos a ver ahora, por ejemplo, a través de las finanzas, ¿sí? O el crédito, las actividades del circuito inferior y del circuito superior están vinculadas, o sea, no tienen una independencia o una existencia autónoma, ¿sí? Sino que esta forma de ver la ciudad es un entendimiento dialéctico. Ambos circuitos, ambas formas de organización nos permiten entender o pensar la ciudad. Y en cuanto a la metropolización, bueno, Silveira señala que es un proceso de extrema división social y territorial del trabajo, que es también lo que aparecía recién, ustedes señalaban en las presentaciones, ¿no? La complejidad de la ciudad, de las formas de producir, de consumir. Y que esas formas de organización en la ciudad están atravesadas por diferentes grados, actores con diferentes grados de organizarse, ¿sí? Diferentes usos de tecnología y de capital. Bueno, con respecto entonces a cómo abordar el estudio de las ciudades, el tema de la escala también está presente, ¿sí? O sea, la idea propuesta desde la teoría es estudiar la dinámica específica de las ciudades, la organización interna de la ciudad, pero en el contexto de la urbanización del territorio nacional. O sea, cómo también el trabajo, ¿sí? La producción, el consumo se organiza en el territorio nacional, o sea, en la urbanización que se da a la escala de la nación, y eso también explicaría y está interrelacionado con la organización interna de las ciudades. No son aspectos disociados. Bueno, con respecto a la organización entonces de las ciudades, en este caso algunos ejemplos sobre la ciudad de Buenos Aires, sobre la metrópolis, pensando, digamos, en las funciones que tiene la ciudad, existen por una parte centros empresariales y financieros, ¿sí? que ahora voy a mostrar algunas fotografías,
localizados fundamentalmente en el área central de la región metropolitana de Buenos Aires. Acá en un trabajo de Lorena Bexlir y de Pablo Chicolela, los autores señalan que el área central tradicional, allí se localizan las actividades del sector cuaternario, actividades financieras, casas matrices de empresas nacionales, multinacionales, pero que ese área se densifica y también se expande, ¿sí? Y que crece junto a otras empresas como por ejemplo de correos, empresas de transporte de caudales, servicios de consultorías, entre otras. Estas fotografías son entonces del centro financiero o del microcentro de la ciudad, donde están localizadas, como les decía, las casas de bancos, en este caso el banco hipotecario, que es de capitales nacionales, la sede matriz del banco chino, ¿sí? El Banco Industrial y Comercial de China. En la ciudad también está presente, bueno, otros bancos como bancos extranjeros como el Banco Francés, el Banco de la Nación Argentina, localizados enfrente a lo que es la Plaza de Mayo. Estas actividades presentes en la ciudad nos permiten entenderla como un centro de gestión del territorio, un centro financiero de gestión del territorio a la escala también nacional, ¿sí? Porque la mayoría de los bancos que están presentes en el país tienen su sede en la ciudad de Buenos Aires. Acá vemos fotografías, por ejemplo, del nuevo Banco de La Rioja, que es un banco de una provincia, un banco del interior, que si bien tiene su casa matriz en la provincia de origen, en la provincia de La Rioja, tiene una sede, una sucursal en la ciudad de Buenos Aires. Además de que coexiste la actividad financiera con otras actividades que son oficinas del gobierno de la ciudad, también en esa zona del área central tradicional, también la sede del Banco Central de la República Argentina y otras actividades vinculadas, ¿sí? Como por ejemplo las casas de cambio, ¿sí? Servicios de consultoría, servicios de correos privados, ¿sí? O públicos, que también coexisten con esa función financiera, esa actividad financiera y de gestión de la ciudad. Pero al mismo tiempo, ¿sí? Coexisten también en la ciudad otras actividades en otras centralidades, ¿sí? Que reúnen especializaciones, ¿sí? En otras ramas económicas. Por ejemplo, el consumo de confecciones en la avenida Avellaneda y Nazca, que es en el barrio de Flores. Voy a pasar a mostrar las fotografías. Que muestran actividades que nos dan, digamos, la pauta de que también coexisten actividades del circuito superior, es decir, marcas marcas nacionales, ¿sí? Que están presentes en el comercio minorista en esa zona de las avenidas Nazca y Avellaneda, pero que coexisten también con la venta con la presencia de vendedores ambulantes, ¿sí? Con ferias, que están presentes coexistiendo, compartiendo el uso del medio construido en la ciudad. Esta es otra de las centralidades de comercios minoristas, que es en el barrio de Villa Crespo, que acá el formato que predomina también son la modalidad de outlets, ¿sí? De marcas nacionales como Grimaldi, Lacoste o Rapsodia, que están presentes en otro de los barrios, ¿sí? Que también son de ventas minoristas comerciales y que también, ¿sí? Muestran una forma en que se organiza el circuito superior en la ciudad. O sea, son marcas, redes comerciales que están presentes en la ciudad y que también se articulan con convenios que tienen de descuentos con bancos, ¿sí? O con determinadas tarjetas de crédito que están presentes en la ciudad.
algunos de los ejemplos, ¿sí? que yo tomé del equipo de investigación de compañeros que trabajan sobre estos temas. Hay otras temáticas, otras centralidades de la ciudad que pueden ser abordadas, pero que fundamentalmente podemos ver que a través de esas actividades, principalmente la actividad comercial y de los comercios minoristas, coexisten, ¿sí?, empresas o marcas de confecciones, en estos ejemplos, más capitalizadas, ¿sí?, con mayor volumen de uso de capital, de tecnología, y otros como los vendedores ambulantes o las ferias cercanas en esas calles, que tienen diferentes niveles o diferentes formas de organización del trabajo. Volviendo a las variables que nos permiten pensar los circuitos, ¿sí?, las finanzas, la técnica y la información, nos permiten identificarlos y también diferenciarlos. Pero en la ciudad, fundamentalmente, es el consumo, ¿sí?, el que crece. El consumo, pero un consumo en un mercado que también es fragmentado, ¿sí?, porque hay una segmentación del mercado. Si bien coexisten, en este caso que veíamos ejemplos de tiendas comerciales, ¿sí?, pero algunas más capitalizadas que otras, con diferentes formas de organización, que forman parte del mercado de consumo, que explican ese espacio urbano, pero que responden a diferentes demandas, ¿sí?, y a diferentes grados de capitalización de esas actividades vinculadas al comercio minorista. El consumo, entonces, es una de las variables que nosotros en el grupo estudiamos como una de las variables clave del periodo, ¿sí?, incentivado también o vinculado por el crecimiento de las finanzas. Las finanzas como una forma o una posibilidad de acceder, ¿sí?, a consumir determinados productos de manera financiada a través de, como mencionaba, de créditos personales, de tarjetas de crédito, ¿sí?, que tienen convenios o que tienen promociones en determinados días de la semana con determinadas marcas de comercios en la ciudad. Otras de las formas que están presentes también en la ciudad de la actividad financiera son las empresas de cobros de servicios. Por ejemplo, en Argentina está Pago Fácil y Rapipago, que son dos cadenas que permiten el pago el cobro de servicios como impuestos, la luz, agua, gas, ¿sí?, que funcionan en comercios como pueden ser pequeños kioscos, ¿sí? Las estudiamos, específicamente es un tema que es estudiado por uno de mis compañeros, como una de las formas en que ese circuito superior, ¿sí?, de la actividad financiera se expande en el territorio, articulándose con otras actividades como pequeños comercios o kioscos que ofrecen este servicio de cobros. Y también cadenas comerciales, como por ejemplo en la fotografía Garbarino, que es una cadena de venta de electrodomésticos de capitales nacionales en el país, que también, bueno, hay otras como Frávega o Musimundo, que también forman parte, digamos, de esas actividades más capitalizadas del circuito superior en la ciudad, que se articulan con la variable financiera. Ofrecen, bueno, como también sucede acá, o sea, posibilidades de pago, son financieras, posibilidades de pago, cuotas sin interés. Algunas de ellas también ofrecen, además de la venta de electrodomésticos, la posibilidad de obtener créditos de dinero en efectivo, ¿sí? Y tienen entonces articulaciones con otras actividades del circuito superior, como por ejemplo los bancos o las marcas de tarjetas de crédito. Bueno, ya para ir finalizando, y después podemos discutir y podemos comentar algunas de las cuestiones también que ustedes presentaron. En esta última parte también quería mencionar un trabajo que se realiza en la ciudad de San Pablo, que es una compañera que trabaja sobre el circuito inferior, ¿sí?, o sea, las actividades menos capitalizadas,
vinculadas con las finanzas y con las posibilidades que tienen de consumo en la ciudad. Ella estudia el centro histórico de San Pablo, ¿sí? Como un área representativa de heterogeneidad y de dinámicas que caracterizan el circuito inferior de la metrópolis. Y analiza cómo en el centro de la ciudad el medio construido es relativamente desvalorizado y existen agentes menos capitalizados que acceden, ¿sí?, a estar en ese centro de la ciudad, actividades del circuito inferior, como por ejemplo actividades de reparaciones o de servicios de fotocopiado, ¿sí?, que están en el centro histórico de la ciudad, pero que para ellos, aunque ese sea un medio construido desvalorizado, ¿sí?, significa estar esas actividades en ese centro un costo importante de acuerdo a los capitales que ellos pueden manejar. O sea, eso implica, bueno, costos elevados para que puedan acceder a esa localización central. Y también relaciona, ¿sí?, con el grado de capilaridad que tiene el sistema financiero en esas actividades a partir de instituciones de crédito que se expanden, o sea, entre ese circuito inferior en la ciudad. O sea, el crédito personal es mucho más frecuente, ¿sí?, que el crédito bancario para que esas actividades subsistan y se puedan organizar, ¿sí?, porque, o sea, la existencia de dinero, de la circulación del dinero es fundamental también para que el circuito superior se organice y pueda sobrevivir en el espacio urbano. Este es un trabajo que, bueno, en el libro que yo traje para compartir con ustedes está en las fotografías y está desarrollado este trabajo sobre la ciudad de San Pablo. Bueno, algunas consideraciones finales, no para cerrar el debate o la discusión, sino para terminar con la presentación y después sí poder seguir conversando. Entonces, una de las características de las ciudades en las ciudades latinoamericanas, podemos decir que es la expansión de los consumos, ¿sí? Los consumos se expanden fundamentalmente por la existencia de crédito, por la presencia importante de la publicidad que influencia también los consumos, aunque esos consumos que se dan en la ciudad también están vinculados a una segmentación, como decía, de los mercados. Los mercados son segmentados porque justamente existen actores, ¿sí?, que aunque estén en una misma rama de actividad, están diferenciados por sus diferentes usos que realizan del capital y de la tecnología y la organización. Bueno, yo acá, basándome en los estudios realizados, la segmentación tiene que ver con diferentes establecimientos comerciales, industriales y de servicios. Creo que lo que más está articulado o vinculado con lo que ustedes estudian son las actividades comerciales y de servicios en las centralidades urbanas que ustedes analizan aquí. Otra de las cuestiones que se puede discutir es el aumento de la sinapsis entre los circuitos, es decir, de las relaciones que se dan entre los circuitos. Si bien en la ciudad se identifican el circuito superior y el circuito inferior, pero se articulan. Por ejemplo, cuando un pequeño comercio necesita acceder a un préstamo, ¿sí?, para financiar su actividad. O cuando también un almacén de barrio compra sus insumos, ¿sí?, en un almacén, en una cadena mayorista, ¿sí?, que estaría vinculada, o sea, a la presencia del circuito superior en la ciudad. Pero que en esa relación entre el circuito superior y el inferior, ¿sí?, las actividades menos capitalizadas tienen una relación subordinada y de dependencia, ¿sí?, del circuito superior. Por ejemplo, volviendo al caso de los préstamos, de los créditos que se pueden acceder con los elevados intereses que se tienen que pagar, ¿sí?, aumenta el grado de dependencia y de endeudamiento también en las actividades
que se vinculan al circuito inferior. Bueno, y para ir cerrando, entonces la ciudad es una juxtaposición de divisiones territoriales del trabajo, ¿sí? De diversas técnicas, de diversas normas, de áreas más modernas y también áreas degradadas, entonces de circuitos económicos diferentes. Entonces la teoría o estas ideas con las que venimos trabajando se presenta como un enfoque, como un desafío, ¿sí? Para contribuir a las políticas que contemplen la pluralidad de formas de organización de las divisiones del trabajo, es decir, que sea un aporte para poder pensar políticas públicas sobre el espacio urbano que contemplen o que tengan en cuenta las diferentes y las diversas formas de trabajar que coexisten en la ciudad. ¿Sí? No solamente los actores más capitalizados o las grandes cadenas, sino también los que prevalecen y sobreviven con mayor esfuerzo y con menor volumen de capital y con una mano de obra intensiva, ¿sí? Que los diferencia de las otras actividades más capitalizadas. Bueno, esas serían las ideas principales de la presentación y que después podemos seguir conversando y realizando el intercambio. Muchas gracias.